nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza. Sé que falta melodía, yo sé que falta entonación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, así lo hago yo. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor. Miren las fibras de mi cuerpo, saben que hay verdadera adoración. La multitud de pensamientos querían turbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató.
Adoración Peniel, le damos gracias a Dios por permitirnos esta segunda grabación para la gloria de su nombre. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias por lo que has hecho con este grupo, Señor, hasta este día. Y por lo que vas a seguir haciendo para la gloria de tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa hora de la mañana. Qué bueno poderles saludar nuevamente hoy en este día sábado, hermanos. Hoy es sábado 28 de octubre, el día que el Señor nos concede, hermanos, poder estar a través de estos medios. Amén. Como lo anunciamos, ¿verdad? El día de ayer, pues siempre que se nos haga posible, hermano, los días sábados vamos a estar por acá, ¿verdad? Programando, enseñando, hermanos, la palabra del Señor. Así es que Dios me le bendiga a usted que ya estaba ahí, ¿verdad? Esperando, mi hermana Dinora dice, estaba ya esperando la hora de programación. Y qué bueno, hermano, gloria al Señor. Saludos para todos. En el nombre de Cristo Jesús le enviamos un abrazo fraternal hasta donde usted se encuentra. Diferentes países, ¿verdad?, de Latinoamérica, diferentes estados de la nación americana. Amén. Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. Mis hermanos allá en la costa oeste de los Estados Unidos, aquí, ¿verdad?, por el estado de California. Dios le bendiga. Mis hermanos aquí en la costa este, por este lado, otro lado de los Estados Unidos. Aleluya. Dios le bendiga también en esta mañana. Estamos contentos, hermano. Dios nos ha regalado hoy un día bien hermoso por acá. Un clima bastante, hermanos, cálido, bastante bueno el clima, hermanos, con el que hemos amanecido en esta mañana, antes que nos llegue el frío el día de mañana. Pero así es, hermano, y debemos de darle gracias al Señor por todo, hermano, lo que Dios nos concede. Mi hermano Cristian Martínez, Dios me le bendiga. Ya está preparándose, dice, para ir a sus labores. Qué bueno, hermano, que Dios ha bendecido ahí, ¿verdad?, con un lugar donde ir a trabajar. Aleluya. Así es que esa es bendición del Señor, hermanos. Todo lo que Dios nos concede, ¿verdad?, es bendición maravillosa que Dios nos da. Así que les saludamos a todos al final de la hora. Vamos nuevamente, ¿verdad?, enviar un saludo ahí específico a cada uno, pero déjenos saber, hermanos. Ayer nos escribieron varios hermanos de algunas zonas de México donde ellos estaban escuchando, hermanos. En México ellos nos estuvieron acompañando, estuvieron ayer, hermanos, allí en la hora del estudio bíblico, hermanos, ahí en Tamaulipas, en Oaxaca y en otra parte, hermano, de México. Y qué bueno, hermanos, hay un pueblo con una gran necesidad, hay un pueblo con hambre de la palabra del Señor, y por eso, hermano, estamos aquí, amén, para compartir estos estudios bíblicos, hermano, de manera de que cada día nuestra fe se pueda fortalecer, se pueda fundamentar en el Señor, porque estamos viviendo, hermanos amados, usted sabe, unos tiempos bastante peligrosos en cuestión, no solamente en cuestión, hermano, de violencia como nosotros lo conocemos, ¿verdad?, violencia a nivel mundial, hermanos, sino lo más peligroso es, hermanos, el engaño espiritual que hay. Amén. Cuánta astucia, cuánto el enemigo está, hermanos, infiltrando dentro de hermano, el ámbito religioso para engañar, para seducir, amén, a los hombres. Pero un pueblo que conoce la Escritura y hermanos, y guarda la palabra, será un pueblo que no caerá presa de los embates del enemigo, hermano. Así es que gloria al Señor, ¿verdad?, por usted que nos está acompañando en esta poderosa hora de clamor, de estudio bíblico. Dios me le bendiga de una manera especial. Vamos a la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1, donde estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos,
3 versículos. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43 al 45. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Bendito sea el Señor, hermanos. El día de ayer nosotros comenzamos este estudio bíblico. Estuvimos, hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Un estudio, hermanos, inductivo. Apenas, hermanos, estamos en el capítulo 1, pero como lo anunciamos el día de ayer, nosotros vamos a estar estudiando lo que es, hermanos, el Evangelio de Juan, pero también vamos a estudiar el libro de Proverbios de una manera paralela. Lo que vamos a hacer es que vamos a llevar, hermanos, un capítulo de Juan, un capítulo de Proverbios. Amén. Esto nos va a tomar mucho tiempo, pero yo creo que usted que está ahí no está en apuros, ¿verdad? Hermano, porque corramos en la palabra. Lo que queremos, hermano, es aprender. Lo que queremos es, hermanos, alimentar nuestra fe de forma de que, hermanos, nosotros podamos estar preparados para poder dar una respuesta, como dice el apóstol, a aquellos que demandan, hermano, una explicación de nuestra fe. Y por esa razón nosotros vamos a llevar estos estudios de esa manera. Y acá, sí, hermano, yo creo que una semana más y terminaríamos lo que es el capítulo 1 de Juan, y de ahí entraríamos al libro de los Proverbios. Un libro y un estudio maravilloso, mis hermanos. Así que el día de ayer nosotros comenzamos este tema, lo que era el testimonio de Felipe, y estábamos explicando ayer, hermanos, que en la Biblia, pues nosotros encontramos este nombre mencionado en los evangelios, pero también lo encontramos en el libro de los Hechos. Pero como leíamos a través de la escritura, en los evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 10 versículo 3, Marcos capítulo 13 versículo 18, Lucas capítulo 6 versículo 14 y Hechos capítulo 1 versículo 3, nos mencionan por primera vez, digamos, a Felipe. Pero es importante que nosotros, hermanos, entendamos que este Felipe, el cual le acabamos de mencionar, no es el mismo Felipe que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5, en el capítulo 8, versículo 26, y en el capítulo 21, el versículo 8. Ya que, hermanos, en el capítulo 6, los primeros versos, cuando Pedro se pone en pie en la situación que ellos estaban afrontando con la cuestión de las viudas, él dice, hermano, que se reunieron los apóstoles. Y recuérdese que Felipe era uno de los 12 apóstoles del Señor. Y dice que ellos se reúnen y dice, pero no podemos nosotros estar encargados de las mesas y a la misma vez estar, ¿verdad?, encargados del alimento de las viudas. Así es que dice, elijamos, y es cuando ellos eligen los 7 diáconos, y dentro de esos 7 diáconos surge, hermanos, uno que se llamaba Felipe, que también se le conoce como Felipe el evangelista, hermanos, el que trajo a aquel, amén, mover, hermanos, de Dios en su ministerio en la ciudad de Samaria, hermanos. Entonces, este Felipe, vuelvo a mencionar, es uno diferente a Felipe el apóstol, mis amados hermanos, porque recuérdese que ellos se encargaron de la palabra y de la oración. Ahora, ayer también en versículo 43 y versículo 44 estuvimos estudiando, hermanos, la
lo que era la experiencia de Felipe. Porque es que Felipe se convierte, hermanos, en un hombre ganador de almas, en un hombre que luchó, en un hombre que trabajó, en un hombre que estuvo, hermanos, dispuesto a seguir el ejemplo que su maestro le había dado. Primero que todo, hicimos mención de que fue Jesús mismo quien dice aquí el versículo 43, quiso Jesús ir a Galilea. Y Galilea, hermanos, estaba a una distancia bastante considerable de donde el Señor se encontraba en el día anterior, hermanos, donde Juan estaba ejerciendo su ministerio, cuando Jesús se encuentra con Andrés y con Pedro. Entonces, acá lo que nosotros vemos es de que el Señor toma la iniciativa, y como decíamos, no importa, hermanos, lo terrible, lo horrendo del pecado, no importa, hermanos, lo oculto, lo escondido del pecado, lo vergonzoso, la condición del hombre, no importa lo culpable que el hombre se sienta, Dios siempre va a enviar una palabra al corazón de ese hombre, a la memoria de ese hombre o a una persona para que vaya y le testifique de Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús, hermano, fue una distancia considerable, amén, para él alcanzar a Felipe. Y hermano, y como mencionamos, debiese de ser el ejemplo que nosotros como iglesia del Señor, hermano, debiésemos de seguir. Hermano, nosotros los predicadores, los que Dios nos ha dado la oportunidad de salir a otros lugares a predicar la palabra, sabemos que hay cansancio, hermanos. Muchas veces uno maneja, hermano, 7, 8 horas, hermano, manejando y luego llega a la carrera a planchar ropa, a prepararse para ir a predicar en la noche. Pero cuando al final del día, hermanos amados, el día termina, sabe que hay una satisfacción en el alma cuando uno ha visto al menos una vida, hermano, una vida ser transformada por el poder de Dios. Entonces, en los tiempos de Cristo, como mencionábamos ayer, recuérdese que los medios de transporte no eran, hermanos, tan, ¿verdad?, tan veloces como lo son ahora. Antes la gente se movía a pie, se movía en camello, se movía en, hermanos, en mulos, en burros, como le llaman en unos lugares, en caballos, y esos eran los medios que ellos usaban. Entonces se tomaba mucho más tiempo. ¿Se recuerda usted en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando Jesús llega al pozo de Jacob? Hermano, allí dice que él iba cansado del camino. O sea, Jesús había caminado físicamente, él se había agotado físicamente, él se había cansado. ¿Por qué? Porque anteriormente así se movían las personas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, dentro de lo que es el primer pensamiento de lo que tratábamos ayer, entonces mencionamos que toda persona debe de prestar atención en buscar al Señor, hermanos. Dios toca al hombre, Dios le habla al hombre, Dios usa diferentes medios, hermanos, para llamar la atención del hombre. Y es importante que el hombre atienda al llamado de Dios, porque Proverbio 29:1 y Génesis 6:3 nos dicen, hermanos, que no para siempre va a contender el Espíritu de Dios con los hombres. Hermano, hay hombres que Dios, como le mencionaba, un hermano me preguntaba y me decía: pastor, ¿será que Dios abandona a los hombres? Y yo le digo, claro que sí, hermano, Dios abandona a los hombres, porque, hermanos amados, desde el mismo momento que un hombre rechace el evangelio, lo que reposa sobre su vida, de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, es juicio. Dice que el que no creyó ya ha sido condenado. Lo que reposa sobre esa persona, hermano, es un peligro de condenación eterna. Ahora, Dios siempre de alguna manera, hermano, va a estar tratando con él, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 1, a través de la naturaleza. Amén, Dios va a tratar. Entonces es necesario, hermano, es de urgencia que el hombre que está Dios está tratando con él, es necesario y es importante que atienda, hermanos, a lo que sería el llamado, el toque divino, porque llegará el momento
cuando ese toque, hermanos, que hay, dejará de sentirse en el corazón del hombre. Pablo, escribiendo a los hermanos en Tesalónica, en la primera epístola, él les advierte, y esa advertencia es para nosotros también. Dice que por cuanto no creyeron a la verdad, hermanos, son entregados a un espíritu de error para que crean en la mentira. Ahora, si nosotros vamos a tomar eso como pueblo de Dios, aleluya, hermanos, esa advertencia es para nosotros también. Si uno no cree a la verdad, ¿cuál? A la de la palabra, no a la de los mentirosos, hermanos, profetas que se están levantando en nuestros tiempos, a la verdad de la palabra, hermanos. ¿Sabe que yo me reía? Porque le comentaba a mi esposa que me escribió un muchacho, no sé ni de dónde es, hermano, pero me escribió y me dice, se lo voy a leer porque aquí lo tengo, hermanos, es algo, como dicen, no fuera de serie, hermano, las cosas que en veces la gente se le vienen a la cabeza. Y este joven me escribía y me dice, hermano, ya ahorita sale el mensaje por acá, hermano, pero pues no sé si él no se autoproclama profeta, ¿verdad? Pero lo que está insinuando es eso, que él es un profeta, hermano. Y me dice, hermano, váyase, está un poquito despacio aquí el sistema, pero lo que este joven estaba haciendo, hermano, era que yo me fuera. Me dice, váyase a Ecuador y dígale a Ecuador que la tierra va a temblar y que ya viene la tercera guerra mundial, me dice. Y yo me pongo a reír porque digo, qué increíble, hermano, la gente. Entonces, por eso es que es importante que nosotros como pueblo de Dios, hermano, reconozcamos, amén, la palabra de Dios que nos ha sido dada para nuestra firmeza espiritual, hermanos, porque nosotros no podemos, amén, dejarnos llevar por otra cosa que no sea la escritura. Estas personas salen con aquí está, hermanos, salen con estas cuestiones y me dice este joven, váyase a Guayaquil, Ecuador, por favor, me dice, váyase y avísele que va a haber un terremoto nuevamente en Ecuador. Predique el evangelio de Dios en esta ciudad, me dijo. Y dígale que viene una tercera guerra mundial. Ay, mis hermanos, y uno se ríe en veces, ¿no? Porque son las situaciones que se están viviendo, hermano. Si nosotros no nos dejamos guiar por la escritura, podemos caer en esos errores, en esos engaños. Y por eso es importante, hermanos, el estudio de la palabra de Dios, que como pueblo, usted, su servidor, nos llenemos cada día de la palabra de Dios. Aleluya. Así es que tendría, verdad, que ver cómo consigo un boleto, hermanos, para ir. Si Dios tiene siervos allá, hermanos, amén. Dios tiene, hermanos, Dios tiene iglesias, Dios tiene pueblo que está predicando la palabra de Dios en estos lugares, hermano. Amén. Entonces, bueno, también hicimos mención ayer, hermano, que todo creyente debiésemos estar dispuestos a ir, hermano, cual sea la distancia para alcanzar un alma. Ayer nosotros tuvimos un culto, hermano, bien lindo, bien hermoso acá en la congregación local del ministerio, y a la misma vez fue un culto pues un poco triste porque estábamos despidiendo una familia, hermano, que se va a mover, se movió ya de la ciudad a otra ciudad, hermanos, para predicar la palabra del Señor, para encargarse de la obra de Dios. ¿Sabe qué? Eso, hermano, es obra de Dios en los hombres. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo a través de su palabra, Hechos capítulo 1, nos dice que nosotros íbamos a recibir poder. Amén. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo, hermanos. ¿A quiénes? Aquellos que muchas veces la sociedad, hermanos, y aún algunas iglesias los consideran, ¿verdad?, personas, hermanos, inmerecedores, porque a veces al hombre se le olvida que nosotros, hermanos, Dios nos sacó del fango, Dios nos sacó del lodo, de la miseria. Ninguno de los que estamos en el camino del evangelio, aunque sus padres hayan sido cristianos, todos estábamos perdidos, hermano. Entonces Dios manda a la iglesia a llevar el mensaje al alcohólico, al pobre, a los presos, a los enfermos, a todo aquel que puede.
es obvio, hermanos, que muchos quizás van a rechazar el mensaje de la palabra, pero usted y su servidor hemos cumplido con el mensaje de Dios. Entonces Jesús aquí está cumpliendo su misión. Dice que él quiso ir a Galilea y ahí se encuentra Felipe. ¿Para qué? Para salvarlo. Él vino, y ese es el propósito con el cual Jesús vino al mundo. Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a buscar, hermano, al hombre que está atado, esclavo por el pecado, por los vicios, hermano. Cuántas cosas tienen al hombre atado, lo tienen hundido. Él quiere salir de allí, pero no puede, porque hay una fuerza espiritual que lo tiene esclavizado. Y por eso es que la Biblia nos dice a nosotros en 1 de Juan que para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Por eso aquel amigo, aquel descarriado, aquella descarriada que en esta mañana nos escucha, hermanos, y esta es nuestra primera transmisión día sábado. Es importante que usted entienda, Dios le está llamando, Dios le está haciendo un llamado al arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. También en estos versos encontramos otro aspecto que tocamos, que Jesús fue quien llamó a Felipe que le siguiera, porque ese es el llamado de Dios. Amén, Él lo llamó. Entonces, cuando él tiene esta experiencia, hermano, Felipe, aquel hombre que anhelaba eso en lo profundo de su corazón, él comienza a proclamar en el siguiente versículo y comienza a decir: hemos hallado. Ahora, note algo, hermano, aquí Jesús le dice: sígueme. Ahora, ¿para qué estaba diciéndole Jesús a Felipe: sígueme? Le estaba diciendo para que él fuese un seguidor cercano, un discípulo. Entonces, aquí hay dos ideas, hermano, en esta palabra, que una es que es una unión y semejanza. ¿De quién? De Cristo. La segunda es que es una unión y una conformidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que seguir a Cristo significa, hermanos, estar en una estrecha comunión con Él. No podemos decir que somos creyentes si vivimos como el mundo. No podemos decir que somos creyentes, hermano, y no mantenemos una comunión con Él. El propósito del creyente es llegar a ser como Él, a conformarnos, no al mundo, como nos habla Romanos capítulo 12, sino a conformarnos, hermanos, conforme a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí, hermanos, Jesús sale de Betsaida y se va para Galilea, hermanos, a encontrar a Felipe. Bendito sea el nombre del Señor. Betsaida, hermano, esta ciudad donde Jesús tuvo un ministerio, también ejerció el ministerio, pero si usted nota, los evangelios no dicen nada de la ciudad. Ahora, lo que nosotros sabemos, al menos, hermano, de Betsaida, es que esta ciudad fue denunciada por el Señor, porque lo rechazó a él. Mateo, si leemos ahí en Mateo capítulo 11, y nota, hermano, que algunos pasajes no los leemos para poder avanzar. Este estudio lo estamos dando nosotros acá en la escuela bíblica. Tenemos dos maestros ahí, hermano, que están dando este estudio también. Y yo lo estoy dando un poquito más rápido, de manera de avanzar un poquito más, ¿verdad? Mateo 11, 21, hermanos. Miren la advertencia que Jesús le da: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, note que el ministerio de Jesús en Betsaida fue un ministerio, hermano, de milagros. Jesús hizo ahí milagros, hermano, grandes. Y el Señor por eso es que denuncia a la ciudad, que aún habiendo hecho el número de milagros, la ciudad, hermano, rechaza el evangelio. Y ahora Jesús dice, al siguiente día, por eso quiso ir Jesús a Galilea. Ahora, segundo punto de enseñanza, versículo 45, dice que Felipe halló a Natanael. Ahora, la primera preocupación, hermano, y esto, como lo estudiábamos en el testimonio de Andrés,
La primera preocupación, hermanos, o el primer deseo de aquel que se entrega a Cristo, ¿sabe qué es? Comenzar a testificar del Señor. Comenzar a hablar de Jesús, hermano. Es cierto que quizás no conozca ni un verso de la palabra, no conozca tanto, hermano, profundidad de las Escrituras, pero hay un testimonio. Y si usted nota, cada uno de estos hombres que se encontraron con Jesús, lo primero que hicieron fue comenzar a dar testimonio del Señor, hermanos. Dice que la primera preocupación de Felipe fue alcanzar a su amigo Natanael. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. Entonces él encuentra a Natanael. Jesús había llamado a Felipe a seguirle, a ser como él. Ahora viene Felipe y comienza a hacer lo mismo. Él fue e hizo lo que Jesús había hecho. Jesús lo había buscado y lo encontró a él. Ahora él está siguiendo el ejemplo del Señor. Él se va y comienza a testificar también a su amigo Natanael. Entonces Felipe llega a ser, hermanos, un ganador de almas, porque a eso nos ha llamado el Señor, hermanos. ¿A qué? A ganar almas para la gloria de su nombre, hermanos. Si nosotros vemos en algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 21, dice la Escritura: entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, el Padre envía a Cristo a buscar lo que se había perdido. Ahora el Señor dice: como me envió el Padre, así yo os envío. Hechos capítulo 4, versículo 20, hermanos. Alabado sea Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Eso es lo que el creyente hace, comienza a testificar del Señor. Puede leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Hechos 22, 15, 2 de Corintios 4, 13, que también, hermanos, nos hablan de este punto importante, que si nosotros hemos tenido esa experiencia con Cristo, hermano, nuestro deber es hablar del Señor. Usted tiene amigos de trabajo, usted tiene familia inconversa. Amén, testifíqueles, háblele del Señor. Si es joven y está en la escuela, háblele de Cristo a los compañeros. Las primeras personas, hermanos, que yo les prediqué del Evangelio fueron los compañeros que yo tenía en la high school allá en Nueva York. ¿Y sabe qué? Varios de ellos aún están perseverando en el camino del Señor, hermanos, para gloria de Dios. Ahí están ellos. ¿Por qué? Porque les testificamos, les predicamos, hermanos, los llevamos a la iglesia y Dios tocó sus corazones. Alabado sea Dios. Punto número 3, ahí en el mismo versículo 45, dice Felipe: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Ahora viene aquí una convicción. ¿Cuál era? Que Jesús era el que había sido profetizado. Entonces, Felipe aquí está hablando con una convicción. Ahora, en diferencia de él, a nosotros, Felipe era un hombre que conocía la ley, hermanos. La mayoría de nosotros, hermanos, que hemos llegado al camino del Señor, hemos sido personas que, pues no, ¿cómo explicarle, mis hermanos? No teníamos más que una religión, quizás. No conocíamos la Escritura. Yo leí la Biblia alguna vez, hermanos, sin Cristo, pero no entendía nada en lo absoluto. Amén. Sino hasta que el Señor nos rescata. Pero Felipe, por él ser judío, él conocía la ley. Amén. Él sabía lo que estaba escrito, dice, en los libros, hermano, de Moisés, así como en los profetas. Que Jesús, el hijo de José de Nazaret, era el Mesías, aquel de quien se había profetizado. Entonces Felipe, aquí, hermanos, él va emocionado con la noticia. Hemos hallado, dice,
hemos hallado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A quién? Aquel del que se ha profetizado. Hermano, cuando el Señor viene al corazón del hombre, debe de haber ese júbilo, debe de haber esa emoción, debe de haber ese regocijo en la vida de los hombres. ¿Qué es lo que enseña el Evangelio de Juan, capítulo 15, hermanos? Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 11. Dice el Señor: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oiga la palabra del Señor. Dice que para que el gozo del Señor esté en nosotros. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros recibimos a Cristo, eso, hermano, llena nuestros corazones de gozo, mis hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí lo tenemos, hermano. Felipe estaba lleno de gozo, y ese gozo es lo que lo motiva a él para ir a predicar y para ir a testificarle a su amigo Natanael que habían encontrado a aquel del cual se había profetizado. Ahora, aquí está el plan de Dios, hermano, registrado en la palabra. Ese es, Juan 5:39 nos habla al respecto y nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este fin de semana pasado que yo estuve allá en Ohio, conversaba con el pastor y me contaba él que él llegó a una iglesia bautista. Cuando el Señor lo rescata, ¿verdad? Él llega a una iglesia bautista y comienza él, dice, a recibir las enseñanzas que le estaban dando ellos. Entonces, él le parecía algo raro muchas de las cosas que ellos hacían, de las cosas que ellos permitían. Y dice, hermanos, que él comenzó a escudriñar la palabra de Dios. Él comenzó a escudriñar la Escritura. Y comienza a darse cuenta que a través de la palabra, lo que a él estaban enseñando no estaba en acorde con la Escritura. Y dice que según él iba estudiando la palabra, comenzó, hermanos, a hacerles preguntas a ellos. Y dice que una de las respuestas que le dieron, que no leyera mucho la palabra, para que no se volviera muy fanático de la Escritura, que no se volviera legalista de la palabra de Dios. Pero, hermano, si hermano, este es el plan que Dios nos ha revelado en la palabra, y por eso es que Jesús dice: escudriñad las Escrituras. Usted debe de leer la palabra. ¿Por qué? Porque el predicador, como yo le he dicho en las clases de predicadores que damos acá, el predicador se puede equivocar, el predicador, hermano, puede salirse, darle una mala interpretación, pero si nosotros escudriñamos la palabra, no vamos a ser engañados. A este pastor le dijeron: no lea mucho la Biblia, hombre, y se va a volver fanático, se va a volver legalista si usted comienza a leer mucho la palabra. Hermano amado, si así fueran todos los creyentes, ¿verdad?, que agarraran la Escritura y no dijéramos amén a todo lo que se nos da, hermano, las cosas fueran distintas, la condición de la iglesia en su mayoría fuera diferente ahorita mismo. Pero ellos están, hermano, la iglesia ha llegado a la condición actual porque ha descuidado la palabra. Estamos creyendo a todo lo que la gente nos dice, a todo lo que la gente quiere, hermanos, todas las locuras que se inventa la gente. Imagínense si yo me pusiera a creer lo que estas personas dicen, pues ya estuviera viendo a ver cómo compro un boleto para irme a Guayaquil, para irles a predicar. Y como dice una hermana por allí, bueno, ¿y por qué no va él? Si Dios le ha revelado a él. Porque antiguamente, hermanos, bíblicamente, cuando nosotros leemos los libros de los profetas, cuando Dios le daba una palabra a un profeta, era él que tenía que ir a darle, no estaba mandando gente a hacer el trabajo. Mire lo que le pasó a Jonás, pues por querer huir de la responsabilidad que Dios había puesto sobre sus hombros.
Aleluya. Porque el deber era del profeta al que Dios le daba la palabra. Él tenía que ir a hacerlo. Hermano, y si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, caemos en esos errores y somos arrastrados por mentiras y por engaño, hermano. Entonces, aquí está el plan eterno, aquí está el plan, hermano, en la Escritura. Ahora, Felipe y Natanael, los dos conocían la palabra, porque ellos estaban familiarizados con las profecías del Mesías prometido. Segunda de Timoteo, aleluya, capítulo 2, versículo 15, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oiga, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, nosotros que ya estamos en el camino del Señor, debemos, mis hermanos, de escudriñar la palabra para usarla bien. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces dice que deseemos, hermanos, como niño. Pablo aconseja a Timoteo: predica lo que está de acuerdo a la Escritura, predica la palabra, Timoteo. A Tito le dice: habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pedro aconseja también, y dice Pedro, hermanos, que hablemos conforme a la palabra, porque allí es, hermanos, donde está la edificación. Entonces Jesús es identificado como el Mesías. Lo vemos, hermano, la promesa, y vemos su cumplimiento. Algunos pasajes, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa de la simiente de la mujer, la encontramos en Gálatas 4:4. Génesis 12, 13, 18, 18, 22, 18, la promesa de la simiente de Abraham, refiriéndose a quién, a Cristo. La encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 25, Gálatas capítulo 3, versículo 8. La promesa de la simiente de Isaac en Génesis 17, 19. También lo encontramos su cumplimiento en Mateo 1, 2. Y así, hermanos, sucesivamente encontramos el cumplimiento de las Escrituras. Y por eso es que Felipe claramente dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Ahora, mi hermano, la pregunta acá sería: ¿cuál es su testimonio? ¿O cómo es su testimonio, hermanos? ¿Está usted testificando del Señor? ¿Está usted testificando de Cristo? Hagámoslo, hermano, porque el tiempo se acorta y la iglesia de Dios necesitamos cada día, hermanos. Amén. Dejarle saber al perdido que Jesús le ama. Así es que en esta hora esperamos que este estudio le haya ayudado a usted que está por ahí acompañándonos. Aquellos que en esta hora, hermanos, nos han verdad, aquí acompañado. Ahí está mi amada esposa, aleluya. Ahí está mi hermana Mayra Martínez, la hermana Estela Arévalo. Amén. La iglesia Pentecostés, Poder y Acción de Dios. Mi hermana Itzia, mi hermano Cristian Martínez, la hermana Marisela, mi hermano Francisco Romero, Dios les bendiga. Mi hermano Giovanni Calderón, mi hermana Rosa Quevedo. Amén. Gloria al Señor, hermana. Aquí están los estudios para que edifiquen al pueblo del Señor. Amén. Mi hermana Yanet Gutiérrez, Dios me le bendiga. Mi hermanita allá en Tehuacán, Puebla. Mi hermano Pastor David Viera, Dios lo bendiga. Mi hermano Juan García Merino, también saludos. Amén para usted. Mi hermano Isidro, Dios me le bendiga, hermano. La hermana Blanca Letona, también Dios la bendiga desde Phoenix, Arizona. Amén. Sea Dios bendiciendo su vida ahí, hermana. Mi hermano Giovanni Calderón. Mi hermano Cristian dice que mi esposa le da gracias por sus palabras, ya que nos dio mucho ánimo. Gloria al Señor, hermanos.
Amén, mi hermana Nubia, que está allí en Virginia, allí en Woodbridge. Dios me le bendiga. A la familia Ayala, que ya pronto lo vamos a tener acá con nosotros. El pastor Luis Ayala, hermanos, viene para acá el próximo mes de noviembre. El 11 de noviembre vamos a tener la bendición de compartir con nuestros hermanos. Aleluya. Así es que, amén, aquí los estamos esperando. Dios bendiga a mi hermana Jamie Silva también. Mi hermana Nelly Andrade Martínez, ahí en Virginia, también Dios la bendiga. La hermana Bernarda Bautista, bendiciones también ahí. Para mi hermana Marina Romero, mi hermano Leonardo Sánchez en El Salvador. Dios le bendiga a mi hermano Leonardo. Gloria al Señor, adelante ahí con la obra que Dios le permite pastorear. Mi hermano Juan García también, desde el Estado de México, Valle de Chalco, dice mi hermano Juan García, Dios le bendiga. Mi hermana Gloria Zapata, mi hermana Deli Rubí, aleluya. Mi hermana Merlín Galván, Dios la bendiga también. Mi hermana Mari Estela Oviedo, amén, sea el Señor bendiciéndole. Al hermano Elder Mungía, Dios le bendiga allá en Nuevo México. A Yami Ayala, a Marcial Canul, Espíritu Jorge, dice aquí, Dios lo bendiga, aleluya. Carlos Gaitán, Dios le bendiga, mi hermano Carlos. La hermana Itzia también, ¿verdad? Nuevamente, Lucy Jerónimo, nuestro hermano Ramón Torres, que ya está en Burlington, hermano, para pastorear la obra del Señor, Dios lo bendiga. Mi hermano Mateo Rivera también ahí en sus labores, Dios le bendiga en esta hora. Alex del Cid, a Marquitos y Tania, Dios te bendiga, Marquitos, te esperamos en la casa del Señor, amén. Mi hermano Gerardo, Dios lo bendiga, mi hermano. A mi hermano Adrián Rodríguez, mi hermano Alex Bueno, la hermana Carballo en Florida, Dios la bendiga. Mi hermano Minor, amén, hermano, igualmente, hermano Minor, hacia adelante, estamos orando por su fortaleza cada día, hermanos. La hermana Magalis Pérez, Dios la bendiga. La hermana Paula Ramos, también. Techiquivi Quispe, dice, gloria a Dios, Dios le bendiga. Amén. Mónica Cabrera, también Dios le bendiga. Amén. Rodolfo Martínez desde Michoacán, Dios le bendiga hasta Michoacán, mi hermano. Amén. La hermana Paola Calisto, también Dios la bendiga ahí donde se encuentra. Y Rosa Isela Aldama Duarte, Dios la bendiga. La hermana Magalis Pérez, amén, que sigue pidiendo por la restauración de su matrimonio. Ya mismo vamos a cerrar aquí con oración y a presentar esto en las manos del Señor. Y hermanos, regresaremos el día lunes con la ayuda del Señor, ¿verdad? Para compartir, hermanos, esta palabra de Dios. Así que el día lunes vamos a comenzar un nuevo tema, siempre en el capítulo 1 de la epístola de Juan, hermanos. Así que vamos a orar al Señor. Amantísimo Dios, Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos concediste, Padre, poder enseñar tu palabra en este día. Yo te pido que te glorifiques. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra puedas seguir ministrando a aquellos que van a seguir escuchando estas enseñanzas. Señor, queremos presentarte también en esta hora la vida de cada hermano que ha estado presente, aquellos que tienen peticiones delante de tu presencia, para que tú los ayudes, los consueles, los fortalezcas. Mira el matrimonio de nuestra hermana Magali, Señor, te pedimos por la restauración de ese matrimonio, Padre. Tú sabes obrar, tú sabes, Dios mío, hacer maravillas, como lo testificaba nuestro hermano el día de ayer de allá desde Argentina, que después de tanto tiempo de no tener comunicación con su esposa, con sus hijas, Señor mío, tú estás abriendo las puertas para la gloria de tu nombre. Sigue glorificándote, Señor. Fortalece al débil, sana al enfermo, Padre. Salva al perdido, mi Dios, y sostén a aquellos, Dios, que estamos confiando en ti, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, bueno, mis hermanos amados, Dios me les bendiga. Amén. Si usted no tiene culto en esta noche, a las 7:30 estaremos en vivo desde la iglesia en un glorioso culto dirigido por la Sociedad de Damas de acá, hermano, del Ministerio Peniel Internacional de Statesville,
en el estado de Carolina del Norte. Así que si desea acompañarnos, tal vez está usted cerca, no sabemos, y quiere usted visitarnos, estamos aquí en el 318 Signal Hill Drive, aquí en Statesville. Amén. Si está cerca de Burlington, también allá hay una obra del ministerio en Quincy, Florida. También está la obra del ministerio en Hanover, Pensilvania. Ahí está la obra del ministerio también. Estamos, hermano, ahí en Baton Rouge, Luisiana. También ahí, amén, lo que haga, escríbanos, comuníquese con nosotros para que podamos darle mayor información. Para las iglesias también que están en Tehuacán, Puebla, en San Miguel, El Salvador, en Choluteca, Honduras, y en Francisco Morazán, Honduras, donde Dios nos está permitiendo llevar la palabra de Dios. Así es que, bueno, pueblo del Señor, Dios me le bendiga a todos. Amén. Un saludo fraternal en el nombre de Jesucristo, y será hasta la próxima con la ayuda del Señor. Amén. Si escuchaste la palabra de Dios y quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite después de esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado delante de ti, pero perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Si has hecho esta oración, llámanos al teléfono 704-902-2290. Puede escribirnos a través del correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Será hasta la próxima con un mensaje de la palabra de Dios.